En esta serie de miradas sobre Sodoma, vimos la mirada de Lot cuando se tenía que separar de su tío Abraham, y él mira hacia Sodoma, y en esa mirada él priorizó lo material sobre lo espiritual. No consultó a Dios si estaba bien su decisión. Él simplemente vio lo que podía llegar a ganar en Sodoma. Después vimos la mirada de Dios, específicamente la mirada del Señor, el Señor preencarnado. Cuando Abraham recibe la visita de los tres varones, ahí estaba el Señor. Y dice Génesis que el Señor miró hacia Sodoma. Y el Señor le dice a Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios veía cómo Sodoma se corrompía, cómo crecía su pecado. Dios debía hacer algo. Él tenía que frenarlo. No porque es un Dios tirano o es caprichoso, sino que él sufría también con las almas que se perdían en ese lugar. En ese juicio también vemos la misericordia de Dios. Y lo último que vimos fue la mirada de la mujer de Lot. Ella debía mirar hacia adelante, donde estaba la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Pero ella no, ella miró nuevamente hacia Sodoma, desobedeciendo a Dios y menospreciando lo que Dios le ofrecía. Entonces, de la mirada de Lot, debemos aprender a priorizar correctamente en nuestra vida. Siempre lo espiritual, siempre priorizar a Dios, su reino, su justicia, y todo lo demás viene agregado por la bondad de Dios y en la sabiduría de Dios. De la mirada de Dios debemos centrar nuestra vida en esa mirada, buscar agradarle, sabiendo qué es lo que le agrada para poder hacerlo, pero también sabiendo qué no le agrada, qué le ofende para no hacerlo. Que podamos ver el pecado como Él lo ve, pero también que veamos al pecador con esa misericordia con la que Dios lo ve. De la mujer de Lot y su mirada debemos aprender a cuidar lo que Dios nos dio, las oportunidades que Dios nos da, aprovecharlas y no menospreciar la salvación. El autor de Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy vamos a continuar con la mirada de Abraham. Leamos Génesis capítulo 18. Versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vemos en este pasaje que Dios quiso contarle a Abraham lo que iba a hacer, cuáles eran sus planes. No por chisme o para que simplemente sea información para Abraham. Dios quiso hacer algo en la vida de Abraham al contarle sus secretos. Entonces Abraham, sabiendo lo que Dios iba a hacer, enseguida pensó en su sobrino Lot. Anteriormente Dios lo había ayudado a liberar a Lot de los reyes que lo habían llevado cautivo. Pero ¿quién lo libraría de Dios? Y Abraham comienza a interceder por Lot y por aquella ciudad también. En el versículo 23 dice que: y se acercó Abraham. Él podía mirar hacia Sodoma y ver su destrucción, ver la muerte de su sobrino. Entonces esto lo llevó a acercarse más a Dios. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando oramos por alguien o por nosotros mismos cuando estamos en algún problema o en alguna situación difícil. Debemos tener una vida de oración activa, pero es verdad que en esos momentos de angustia es cuando más cerca estamos del Señor. Cuando oramos por otros también estamos más cerca de Dios y llegamos a conocer un poco más de Dios, conocer su carácter, conocer su corazón. Abraham pudo actuar como Dios, con misericordia y compasión por los de Sodoma. Abraham conocía que Dios era bueno y misericordioso, pero ¿cuánto? Él comenzó
a preguntar a Dios por 50 justos. Abraham sabía que Dios no iba a castigar a esos 50 justos por el pecado del resto. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Nosotros debemos orar sabiendo quién es Dios y cómo Dios actúa, sabiendo que Él es todopoderoso, que Él tiene toda la sabiduría, que si permite algo malo en nuestra vida, tiene un propósito, y que Él también prueba la fe de sus hijos, no para saber Él cuánto o cómo estamos en cuanto a la fe, sino para que nosotros sepamos, y que también por la prueba de la fe poder ser edificados. Abraham sigue intercediendo por Sodoma y comienza a bajar la cifra. Empieza con 50, pero después empieza con 45, después con 40, después con 30, con 20 y con 10. Pero siempre lo hace con humildad y respeto, sin exigir, sin preguntar también el por qué lo hacía. Pero ¿por qué no pidió por debajo de los 10? Abraham sin duda conoció más de Dios en esa charla, de cómo es Él, que es un Dios grande en misericordia. Y si solo había un solo justo en Sodoma, él estaba seguro que Dios lo iba a sacar para que no sufra el mismo castigo que los injustos. Nosotros debemos orar unos por otros, en especial por los hermanos de la iglesia. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero también somos llamados a orar por todos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recibimos el mandato de orar. Y hay una frase que dice: no hay cristianismo sin oración. La verdad que tenemos este privilegio de poder acercarnos a Dios y que Él nos escuche. Dice el Salmo 145:18, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así hay muchos textos que nos hablan de la confianza que podemos tener al acercarnos a Dios en oración y que Él nos escuche y que Él responda. Y en este tiempo de pandemia hemos usado esta herramienta que Dios nos dejó de poder orar a Él e interceder por otros. Practicar esto que hizo Abraham, interceder por otros. Poder orar por hermanos conocidos y muy apreciados. Orar también por hermanos que quizás no conocemos físicamente, pero nos enteramos de su situación y oramos por ellos. Pero también nos sirvió también para orar e interceder por aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. Termina el capítulo 18 de Génesis y dice en el versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su casa. No dice que Abraham habló a Jehová, dice que Jehová terminó de hablar con Abraham. Dios quería provocar algo en la vida de Abraham, como dije al principio, y Dios lo logró. Vemos que Dios estaba interesado en que Abraham interceda por Sodoma. De la misma manera, Dios quiere que nosotros podamos interceder por otros, que podamos meditar en esto que hemos leído y que podamos también esforzarnos en la oración. Sabemos que tenemos muchos motivos de oración, muchos que están pasando por esta enfermedad, que podamos ser disciplinados en el tema de la oración y que no perdamos esta oportunidad de poder acercarnos a Dios y practicar la compasión y la misericordia a través de la oración. Que el Señor los bendiga.